¿Te imaginas un operativo tan meticulosamente planeado que cada segundo podría significar la diferencia entre la victoria o la humillación? Esta es la historia real de una cacería implacable que mantuvo en vilo a todo un país. La operación secreta que puso en jaque al mismísimo Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el capo más buscado de México y uno de los criminales más escurridizos del planeta. Lo que parecía una noche tranquila en las montañas de Michoacán se transformó en el escenario de un despliegue militar sin precedentes, donde helicópteros Black Hawk rasgaron el cielo y comandos de élite descendieron para irrumpir en el corazón de la organización criminal más temida. Pero lo que descubrieron allí no era solo un escondite, era una auténtica fortaleza. Túneles secretos, habitaciones blindadas, trampas letales y sicarios preparados para resistir hasta las últimas consecuencias. Cada movimiento, cada paso, estaba cargado de peligro mortal. Sin embargo, lo que nadie podía prever era el perturbador giro que este operativo tomaría. Un doble juego lleno de engaños, pistas falsas y la presencia fantasmal de un hombre que parecía desvanecerse justo cuando estaba a punto de ser capturado. Hoy te llevamos al interior de esa operación, los errores, las victorias y los hallazgos que podrían cambiar el rumbo de la lucha contra el narcotráfico en México. Prepárate para adentrarte en una historia donde la tensión no da respiro, donde la adrenalina es tan real que sentirás la presión en cada palabra. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir supera cualquier ficción. Inicio del operativo y despliegue inicial. ¿Es posible que una sola noche cambie para siempre el equilibrio de poder en la guerra contra el crimen organizado? Esa pregunta parecía retumbar en la mente de todos los mandos militares, mientras el cielo de Michoacán se convertía en el escenario silencioso de una operación largamente gestada. No era una madrugada cualquiera. Mientras la mayoría dormía, creyendo que la calma de la noche cubriría los susurros de siempre, en las alturas algo monumental se movía. Helicópteros Black Hawk rasgaban la oscuridad con la precisión de cuchillas afiladas. Las aspas cortaban el viento con un sonido inconfundible, anunciando que la Sedena, en alianza estratégica con la DEA y liderada por Omar García Harfuch, estaba decidida a llevar la ofensiva al corazón mismo del cártel Jalisco Nueva Generación. El plan no se había improvisado. Durante varios meses, los satélites espías, las escuchas electrónicas y la inteligencia en tierra tejieron un mapa invisible para atrapar a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Cada detalle había sido cuidadosamente orquestado. Las rutas de escape bloqueadas, los caminos clandestinos identificados, los puntos ciegos cubiertos. A esa hora exacta, cuando la madrugada parecía eterna, decenas de unidades blindadas comenzaron a posicionarse en los flancos, sellando la zona con un cerco imposible de romper. Todo estaba listo para lo que sería uno de los mayores golpes al crimen organizado en la historia reciente de México. Lo que hacía este momento particularmente decisivo no era solo el objetivo, sino la determinación con la que se actuaba. No se trataba de enviar un mensaje ni de ejecutar un operativo simbólico. Era la culminación de una cacería implacable que buscaba fracturar, desde la raíz, la red de poder que mantenía al Mencho como un fantasma intocable. La expectativa era brutal. La tensión se respiraba en cada radiofrecuencia. El enemigo, hasta ese momento oculto tras trincheras invisibles, estaba a punto de enfrentarse cara a cara con la fuerza del Estado. Y así, en medio del silencio de la noche, se encendió la chispa de una operación que quedaría grabada en la memoria colectiva. El rancho fortificado. A primera vista, el rancho parecía un simple refugio en medio de la vasta geografía de Michoacán, pero los ojos entrenados de las fuerzas federales pronto descubrirían una verdad mucho más inquietante. No era una finca cualquiera, era un bastión diseñado meticulosamente para resistir cualquier ataque.
Las primeras imágenes captadas por los drones revelaban un entramado casi surrealista. Torres de vigilancia improvisadas que se erguían como centinelas de acero, trincheras excavadas con precisión milimétrica y francotiradores apostados estratégicamente para cubrir cada ángulo posible. La sofisticación del lugar no dejaba lugar a dudas. Aquí se estaba ante una maquinaria defensiva que emulaba tácticas propias de un ejército profesional. La inteligencia aérea y los informes de campo habían confirmado un dato clave. Había al menos 20 sicarios fuertemente armados y entrenados para pelear hasta las últimas consecuencias. Cada uno de ellos no era un simple ejecutor, sino parte de un engranaje de combate que respondía a estándares de formación militar. Este no era solo un refugio temporal para el Mencho, era su santuario, una fortaleza diseñada para mantenerlo a salvo mientras la red del CJNG seguía operando con impunidad. Además, la tecnología jugaba un papel crucial. Cámaras térmicas, sensores de movimiento y comunicación encriptada formaban una red que permitía detectar cualquier acercamiento desde kilómetros de distancia. Lo más inquietante era la estructura subterránea. Las imágenes térmicas habían detectado túneles ocultos y búnkeres reforzados, listos para permitir una retirada estratégica o para albergar armas de alto calibre en caso de un asedio prolongado. La misión que tenía la Sedena frente a sí no era menor. No se trataba solo de irrumpir, sino de desmantelar una estructura pensada para ser impenetrable. Todo ese despliegue daba cuenta de la magnitud del enemigo que enfrentaban y dejaba claro que el operativo que acababa de comenzar sería uno de los desafíos más extremos a los que las fuerzas del Estado se hubieran enfrentado jamás. Primer asalto, descenso y combate inmediato. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, a las 4:03 de la madrugada, los primeros comandos descendieron desde los helicópteros Black Hawk. Suspendidos en cuerdas negras como serpientes mecánicas, los hombres de élite tocaban tierra uno a uno con la precisión de una maquinaria bien aceitada. La noche aún era cerrada, pero el silencio fue roto de manera abrupta por el estruendo de disparos. Desde la parte alta de las torres improvisadas, los francotiradores del CJNG abrieron fuego sin vacilar, lanzando ráfagas de AK-47 que intentaban repeler el asalto inesperado. Sin embargo, la respuesta federal fue igual de contundente y, sobre todo, calculada. Cada escuadrón sabía exactamente cuál era su papel en ese tablero mortal. Mientras algunos avanzaban por los flancos cubiertos por la maleza, otros mantenían posiciones estratégicas, sellando los accesos más vulnerables. El objetivo no era solo enfrentar, sino impedir a toda costa cualquier intento de reorganización del enemigo. La clave era mantener la presión constante, cortando de raíz cualquier posibilidad de contraataque. El sonido metálico de las balas golpeando las estructuras y el rugido de los helicópteros sobrevolando en círculos creaban un ambiente cargado de adrenalina y peligro inminente. La oscuridad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en aliada para los comandos, que usaban visores nocturnos de última generación para identificar los movimientos enemigos con claridad milimétrica. Cada segundo contaba, y cada metro ganado era un paso más hacia el corazón de la fortaleza. Lo más impresionante de este primer asalto fue la coordinación casi perfecta. No había margen para la improvisación. Todo se ejecutaba con una precisión que solo es posible cuando la preparación ha sido exhaustiva. En cuestión de minutos, la primera línea de defensa del CJNG comenzaba a desmoronarse. Las fuerzas federales avanzaban implacables, conscientes de que este era apenas el inicio de una batalla mucho más profunda, donde cada victoria parcial acercaba un poco más la posibilidad de alcanzar el objetivo final: capturar al hombre más buscado de México. Barrido del rancho, habitaciones, trampas y túneles,
Tras la feroz irrupción inicial, la operación entró en su fase más peligrosa, la inspección meticulosa del rancho, centímetro a centímetro. La prioridad era clara: limpiar cada espacio, asegurarse de que no quedara ningún escondite sin revisar y neutralizar cualquier amenaza latente. Lo que parecía un complejo rural escondía un laberinto digno de una película de guerra. Las tropas comenzaron su avance habitación por habitación, con el corazón acelerado y los sentidos en alerta máxima. Sabían que detrás de cualquier puerta podía ocultarse una trampa mortal. Y así fue. Los primeros hallazgos confirmaron lo que los informes de inteligencia habían advertido: trampas caseras diseñadas para estallar ante el menor movimiento, cuartos blindados donde los sicarios podían resistir largos asedios y pasajes subterráneos que serpenteaban bajo la finca como arterias ocultas. La estructura del lugar revelaba un nivel de preparación pocas veces visto. Cada rincón estaba pensado para demorar, engañar o, en el peor de los casos, aniquilar a los intrusos. La adrenalina recorría la sangre de los comandos mientras avanzaban en formación táctica, cubriendo ángulos muertos y usando sensores térmicos para identificar cualquier signo de vida tras los muros. En una de las habitaciones más alejadas, se encontraron con un cuarto blindado que guardaba armamento pesado: rifles Barrett, lanzagranadas y decenas de cargadores listos para el combate. En otra sección descubrieron túneles reforzados que conducían hacia zonas boscosas, posiblemente ideados para permitir fugas rápidas o introducir refuerzos de manera sigilosa. Pero la sorpresa mayor fue la localización de un búnker logístico que contenía mapas, teléfonos encriptados y dinero en efectivo. Señales claras de que aquel lugar era mucho más que un escondite. Era un verdadero centro de mando. En menos de 20 minutos, 6 objetivos fueron neutralizados y asegurados. El resto intentó huir por las brechas, pero la red de cerco estaba tan cerrada que las probabilidades de escape eran mínimas. Cada hallazgo reforzaba la idea de que este rancho era el corazón operativo del CJNG en la región y que la operación apenas estaba comenzando a revelar la magnitud de lo que allí se escondía. El contraataque del CJNG, justo cuando parecía que el operativo avanzaba según lo planeado, un rugido inesperado cambió drásticamente la dinámica del enfrentamiento. Desde la zona norte del rancho, un nuevo grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación emergió con la ferocidad de quien no está dispuesto a perder. Se trataba de un contingente bien preparado, con armamento pesado y una estrategia clara: recuperar terreno y frenar la ofensiva federal a cualquier costo. La noche, que apenas comenzaba a dar paso a las primeras luces del amanecer, volvió a teñirse del estruendo de las balas y el rugido metálico de los fusiles. Este contraataque no era un movimiento improvisado. La segunda línea de defensa, diseñada para situaciones críticas, fue activada en cuestión de segundos. Vehículos artillados comenzaron a moverse en formación, mientras los sicarios se posicionaban en puntos estratégicos para maximizar su capacidad de daño. La situación se tornó tensa al extremo. El riesgo de un retroceso era real. Sin embargo, Omar García Harfuch, al frente de la operación, tomó una decisión crucial: ordenar el despliegue total del cerco. Los helicópteros descendieron nuevamente a baja altura. Los vehículos blindados reforzaron los flancos y los comandos. Lejos de retroceder, avanzaron con una sincronización implacable. El combate, aunque brutal, fue sorprendentemente breve. En menos de 8 minutos, la contraofensiva enemiga comenzó a quebrarse. La superioridad táctica y el poder de fuego de las fuerzas federales lograron neutralizar la amenaza antes de que pudiera consolidarse. La disciplina de los comandos y la efectividad del plan estratégico hicieron la diferencia en un escenario que, por momentos, parecía escaparse de las manos.
Este episodio dejó en claro algo fundamental. El CJNG estaba dispuesto a defender su bastión hasta las últimas consecuencias. Pero también quedó demostrado que la capacidad de respuesta del Estado había alcanzado un nuevo nivel de contundencia. La fortaleza, aunque golpeada y sacudida, seguía siendo un punto clave, y la determinación de ambas partes presagiaba que la batalla estaba lejos de haber terminado. Interceptación del convoy sospechoso. Apenas se había disipado el polvo del enfrentamiento cuando un nuevo elemento cambió nuevamente el curso de la operación. Desde los drones de vigilancia, las imágenes comenzaron a mostrar movimientos sospechosos en una ruta secundaria cercana al rancho. Un convoy de varias camionetas blindadas avanzaba a velocidad sostenida, siguiendo senderos estrechos y montañosos que serpenteaban hacia zonas de difícil acceso. La posibilidad de que Nemesio Oseguera estuviera dentro de uno de esos vehículos no tardó en convertirse en la hipótesis principal. La operación, que ya era intensa, escaló a un nivel crítico. Las órdenes fueron rápidas y certeras. Se debía interceptar el convoy antes de que lograra perderse en la compleja geografía de Michoacán. Desde el aire, los helicópteros iniciaron un descenso estratégico, sobrevolando las curvas con una destreza admirable, mientras las tropas terrestres maniobraban a toda velocidad para cortar los posibles puntos de escape. La coordinación era absoluta. Cada movimiento estaba sincronizado para maximizar la eficacia y reducir cualquier margen de error. Lo que hacía este momento particularmente tenso era el terreno mismo. La región, famosa por su vegetación densa y sus caminos sinuosos, ofrecía una ventaja natural para los perseguidos. Sin embargo, la tecnología y la preparación de las fuerzas federales marcaron la diferencia. Los drones, equipados con cámaras térmicas y sensores de movimiento, guiaban cada paso, permitiendo anticipar cualquier maniobra evasiva del convoy. A medida que los minutos pasaban, la persecución se volvió más cerrada. El convoy, al notar la presión, aceleró y comenzó a tomar rutas alternativas, algunas tan estrechas que apenas podían maniobrar los vehículos. La adrenalina era palpable en cada radiofrecuencia, en cada reporte urgente que llegaba desde los distintos frentes. La cacería, hasta entonces centrada en un solo punto, se extendía ahora por kilómetros de territorio hostil, manteniendo en vilo a todos los que formaban parte del operativo. El momento decisivo parecía cada vez más cercano, y la expectativa de una captura histórica alimentaba cada acción con la fuerza de lo inevitable. Triangulación electrónica y la emboscada fallida. Mientras la persecución se intensificaba, un giro inesperado alimentó la esperanza de un desenlace contundente. Los equipos de inteligencia electrónica lograron captar una señal proveniente de uno de los vehículos del convoy, un teléfono móvil encendido, algo inusual para un operativo de esa envergadura. De inmediato, la información se compartió entre los mandos y la orden fue precisa. Triangulación inmediata para determinar la ubicación exacta del objetivo. La tecnología, una vez más, se convirtió en la pieza clave de la operación. Con cada segundo que pasaba, las coordenadas se afinaban, acercando la posibilidad de un golpe decisivo. Las tropas, divididas en escuadrones estratégicos, se desplegaron hacia el punto marcado por la triangulación. La idea era sencilla, pero arriesgada. Establecer una emboscada perfecta en un tramo donde la topografía favoreciera la captura sin permitir margen de maniobra para el escape. La tensión aumentaba a medida que los minutos corrían y los informes confirmaban que el convoy seguía en movimiento, acercándose peligrosamente al cerco dispuesto. Por cierto, si este tipo de operaciones estratégicas te está atrapando, no puedes perderte otro video que hemos preparado, donde se revelan maniobras igual de impactantes y sorprendentes. Créeme, es una pieza que complementa perfecto esta historia y lleva la adrenalina a otro nivel. La emboscada estaba lista,
los comandos ocultos en las sombras de la maleza, armas apuntando, corazones latiendo al unísono. Finalmente, el momento esperado llegó. El convoy apareció, imponente, con sus camionetas blindadas avanzando sin sospechar la trampa que les aguardaba. En cuestión de segundos, la zona se transformó en un caos controlado. Disparos de advertencia, gritos de alto, luces cegadoras. La ejecución fue impecable y en menos de 5 minutos, todos los vehículos fueron rodeados y neutralizados. Parecía el final perfecto para una cacería épica, pero entonces llegó la sorpresa amarga. Al inspeccionar el vehículo principal, aquel que se creía que transportaba a Nemesio Oseguera, lo encontraron vacío. La figura del Mencho, una vez más, había logrado desvanecerse en el momento crucial. Aunque se confiscaron armas, tecnología y se detuvo a varios operadores clave, el fantasma del capo volvía a eludir la captura. La frustración se palpaba en el ambiente, pero también quedaba la certeza de que esta partida aún no había terminado. El botín estratégico, documentos y material incautado. A pesar de la desilusión inicial tras descubrir que el Mencho había logrado evadir la emboscada, la operación dio un giro inesperado y vital. Mientras los equipos revisaban cada rincón del rancho y sus alrededores, uno de los escuadrones halló algo que superaba cualquier expectativa: una bóveda subterránea oculta tras una pared falsa. La entrada, reforzada con acero y disimulada por estanterías, era un claro indicio de que allí se guardaba mucho más que simple armamento. La adrenalina se disparó nuevamente cuando los comandos, utilizando equipo especializado, lograron abrir el acceso. Lo que encontraron dentro cambió por completo la perspectiva del operativo. Decenas de cajas repletas de documentos estratégicos, discos duros, mapas detallados y registros financieros cuidadosamente archivados se desplegaban ante ellos. Entre los hallazgos más impactantes estaban listas completas de operadores del CJNG, rutas de narcotráfico detalladas y anotaciones manuscritas con coordenadas y nombres clave. Era como si hubieran accedido al corazón administrativo del cártel, una mina de oro para los servicios de inteligencia. El material incautado no solo incluía datos locales, sino también conexiones internacionales. Transferencias bancarias, comunicaciones encriptadas y contratos clandestinos que demostraban la magnitud global de las operaciones del CJNG. Cada documento era una pieza más de un rompecabezas criminal que, hasta ese momento, había resultado casi imposible de armar con precisión. Los analistas, desde sus centros de comando, ya comenzaban a procesar la información en tiempo real, conscientes de que ese botín podía desmantelar redes enteras y generar un efecto dominó en la estructura del cártel. Este descubrimiento trajo un nuevo aire de motivación a las tropas. Aunque el objetivo principal seguía en libertad, la certeza de haber asestado un golpe estratégico resonaba con fuerza. La operación había dejado de ser solo una cacería para convertirse en un golpe estructural, uno que afectaría las finanzas, las rutas y la seguridad del CJNG. La importancia de este hallazgo no tardaría en reflejarse en nuevas misiones y operativos derivados, abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra uno de los cárteles más poderosos de la historia reciente. Las tres puertas del diablo, nuevas coordenadas. Entre la maraña de documentos incautados, un hallazgo en particular llamó poderosamente la atención de los analistas. Un cuaderno de apariencia simple, cubierto de polvo, pero cuyo contenido estaba lejos de ser ordinario. En sus páginas se dibujaban mapas rudimentarios y anotaciones crípticas, acompañadas de 3 coordenadas escritas a mano con tinta azul. Estas marcas, denominadas internamente como las 3 puertas del diablo, representaban nuevos posibles refugios o puntos estratégicos del CJNG. La noticia cayó como un relámpago en la sala de mando, reavivando la tensión y el ímpetu de la operación.
Las coordenadas señalaban 3 lugares claves: una cabaña aislada en la región de Uruapan, una fortificación camuflada en la Sierra Costa y un complejo de cuevas escondido en los alrededores de Cualcomán. La decisión fue inmediata y tajante. Se desplegarían equipos especializados hacia cada punto, ejecutando una ofensiva en paralelo para evitar que el Mencho y sus operadores pudieran dispersarse o reagruparse. La estrategia era arriesgada, pero necesaria. Se apostaba a la sorpresa y a la velocidad para que no se repitiera el escenario anterior, donde el capo había logrado escapar en el último instante. Cada unidad comenzó a prepararse para su respectiva misión. Los helicópteros cargaban suministros y refuerzos, mientras los comandos revisaban los mapas y las rutas de infiltración. La operación se fragmentaba ahora en 3 frentes simultáneos, una maniobra que exigía precisión quirúrgica y una coordinación impecable. La tensión crecía, pero también la determinación de llevar la cacería hasta sus últimas consecuencias. Este giro estratégico marcaba una nueva etapa en el operativo. Las 3 puertas del diablo no solo representaban lugares físicos, sino también el símbolo de una persecución implacable que desafiaba la astucia de un enemigo que había sabido esconderse durante años. La apuesta era alta, pero la convicción de los equipos era aún mayor. Cada coordenada sería explorada a fondo y esta vez no habría margen para la sorpresa. Rastreos en los 3 frentes. La operación, ahora dividida en 3 frentes, avanzaba con la precisión de un engranaje bien aceitado. Cada equipo, equipado con tecnología de punta y liderado por mandos experimentados, se adentró en su respectivo objetivo, decidido a no dejar piedra sin remover. La cabaña en Uruapan fue el primer lugar en ser alcanzado. A simple vista parecía un refugio modesto, rodeado de vegetación densa y oculto por el terreno montañoso. Sin embargo, al inspeccionarla, quedó claro que allí se había producido un movimiento reciente. Restos de comida aún tibia, cigarrillos consumidos hasta la mitad y huellas frescas en la tierra húmeda daban indicios de que alguien había estado allí hacía solo unas pocas horas. La frustración fue palpable, pero también la confirmación de que iban por el camino correcto. Mientras tanto, el equipo desplegado en la Sierra Costa se enfrentó a un escenario completamente diferente. Allí, la entrada a lo que parecía ser una simple choza escondía en realidad un acceso subterráneo. Descendiendo cuidadosamente por los túneles oscuros y estrechos, los comandos encontraron un verdadero arsenal. Rifles de asalto, explosivos y paquetes de droga empaquetados meticulosamente. Sin embargo, a pesar del cargamento significativo, no había señales de vida. La fortaleza subterránea había sido abandonada, dejando tras de sí solo la evidencia de la magnitud del operativo criminal. El frente más inquietante fue el de Cualcomán. Las cuevas, ocultas entre la vegetación espesa y las rocas gigantescas, revelaron la que probablemente había sido la última guarida de El Mencho. Literas improvisadas, latas de comida militar y una radio encendida daban pistas inequívocas de que el lugar había estado ocupado hasta hacía muy poco. La sensación era agridulce. Habían llegado al corazón mismo del escondite, pero nuevamente el objetivo había escapado por un margen estrechísimo. La tensión volvía a escalar mientras se procesaban las pistas encontradas, conscientes de que la cacería aún estaba lejos de su final y que cada nuevo dato los acercaba un poco más al momento decisivo. El refuerzo del CJNG y la gran emboscada. Cuando parecía que el operativo había alcanzado un punto de relativa calma tras el hallazgo en Cualcomán, un nuevo y alarmante reporte sacudió la estrategia. Un convoy armado, identificado como un refuerzo del cártel Jalisco Nueva Generación, se acercaba rápidamente a la zona de las cuevas. La intención era evidente:
rescatar o proteger a El Mencho y sus operadores que pudieran haber quedado rezagados. La situación tomó un cariz aún más peligroso y la urgencia se apoderó de todos los equipos en tierra y aire. Las probabilidades de un enfrentamiento frontal se multiplicaban por segundos. Sin tiempo que perder, Harfuch y su equipo ajustaron la estrategia en tiempo récord. Las posiciones fueron reforzadas, los francotiradores se reubicaron y los helicópteros descendieron para intimidar y dividir al enemigo. En cuanto el convoy ingresó en el radio de ataque, comenzó una lluvia de fuego que convirtió aquel tramo montañoso en un campo de batalla abierto. El rugido de los motores, el estallido ensordecedor de las armas automáticas y el eco de las explosiones dibujaron un escenario caótico y mortal. El enfrentamiento duró cerca de 46 minutos, un lapso eterno donde cada segundo contaba como una victoria o una derrota potencial. Sin embargo, la superioridad táctica y el poder de fuego de las fuerzas federales fueron determinantes. Poco a poco, los refuerzos del CJNG comenzaron a perder terreno, superados por la coordinación milimétrica y la contundencia del operativo. Cuando el humo comenzó a disiparse, los resultados hablaron por sí solos. Un golpe devastador para el cártel, entre los cuales se confirmó la muerte de El Gallero, uno de los operadores más cercanos a la cúpula de mando. Este nuevo capítulo marcaba un antes y un después en la operación. La capacidad de respuesta del Estado no solo había repelido un contraataque bien organizado, sino que había logrado fracturar aún más la estructura de protección de El Mencho. Aunque el capo seguía sin aparecer, cada batalla ganada debilitaba su red y acercaba, inexorablemente, el día de su caída definitiva. El hallazgo de dispositivos USB y nuevos mapas. Con el eco del último enfrentamiento aún resonando en las montañas de Cualcomán, los equipos de asalto comenzaron a registrar minuciosamente la zona en busca de cualquier indicio que pudiera ofrecer nuevas pistas. Lo que encontraron fue tan inesperado como revelador. Ocultos en compartimentos improvisados, dentro de las camionetas abatidas y en mochilas abandonadas durante la huida, aparecieron varios dispositivos USB, teléfonos encriptados y mapas actualizados, claramente diseñados para una operación de escape. El hallazgo fue recibido como un premio estratégico. Cada dispositivo fue inmediatamente etiquetado y enviado a las unidades de inteligencia para su análisis urgente. Pero lo que más llamó la atención fueron los mapas. Marcaban rutas alternativas, caminos secundarios y, lo más inquietante, una anotación que hacía referencia a una pista clandestina de aterrizaje, aparentemente construida en secreto para facilitar un escape aéreo. Era la primera confirmación concreta de que el CJNG no solo había previsto rutas terrestres, sino que había elaborado un plan B de alta complejidad logística. Este descubrimiento encendió todas las alarmas. La cacería se volvía aún más amplia y exigente, pasando de rastrear senderos montañosos a vigilar posibles corredores aéreos. El mensaje era claro. El Mencho había planeado cada movimiento con detalle y anticipación, dejando claro que no se trataba de un adversario común. La existencia de esa pista clandestina demostraba que la red del cártel incluía infraestructuras sofisticadas y recursos mucho más allá de lo que se esperaba. A pesar de la fatiga acumulada y la tensión persistente, la moral del operativo se mantenía alta. Cada nuevo hallazgo, aunque desafiaba los límites de la operación, también abría puertas a nuevas oportunidades para estrechar aún más el cerco. Los dispositivos USB, cargados de secretos cifrados, prometían revelar información crucial en los días siguientes. La cacería seguía su curso, y aunque la meta parecía moverse constantemente, la convicción de que la caída del capo estaba cada vez más cerca se hacía más fuerte con cada avance. La pista clandestina y el desenlace aéreo. La confirmación de la existencia de una pista clandestina
cambió el eje del operativo de manera fulminante. No había tiempo que perder. El equipo de inteligencia, cruzando datos en tiempo real, identificó la ubicación probable de la pista, un terreno plano, escondido entre montañas y campos en las cercanías de Apatzingán. Desde el aire, las imágenes satelitales revelaban huellas de neumáticos marcadas en la tierra y estructuras improvisadas que sugerían actividad reciente. La posibilidad de un escape aéreo ya no era solo una teoría, era un hecho inminente. La operación se redobló. Helicópteros comenzaron a desplazarse hacia la zona señalada, mientras los comandos en tierra se reorganizaban para cerrar cualquier vía de entrada o salida. La tensión era extrema. Cada segundo contaba como una oportunidad de éxito o de fracaso. La llegada a la pista fue rápida y contundente. Los primeros equipos aterrizaron rodeando el área, mientras otros avanzaban entre la maleza para tomar posiciones estratégicas. La pista clandestina estaba activa. A un costado, un convoy de camionetas escoltaba a un hombre que, a simple vista, tenía la apariencia inconfundible de Nemesio o ceguera. La adrenalina alcanzó su punto máximo. El cerco se cerró con rapidez, bloqueando cualquier intento de despegue. La confrontación fue breve, casi fulminante. Los comandos federales irrumpieron en la pista con determinación, neutralizando en cuestión de minutos a los escoltas armados y asegurando la captura del hombre, que había sido identificado como el objetivo principal. La euforia comenzó a esparcirse como pólvora. Parecía que, al fin, el rostro más buscado del narcotráfico había sido capturado. Pero la verdad se reveló pronto y cayó como un balde de agua helada. Aquel hombre, aunque idéntico en físico y gestos, no era el Mencho, sino un doble entrenado para despistar. Una táctica calculada para ganar tiempo y desviar la atención del verdadero capo. La desilusión fue evidente, pero también quedó claro algo crucial. El CNG estaba recurriendo a sus últimas cartas, lo que indicaba que la presión ejercida era más efectiva que nunca. La cacería, aunque esquiva, no mostraba señales de detenerse. La evaluación estratégica y cierre temporal. Tras horas de tensión máxima, con las tropas exhaustas pero firmes, llegó el momento de hacer balance. La captura del doble había sido un golpe psicológico fuerte, pero la magnitud de los logros no podía ser ignorada. En las reuniones de evaluación, Harfuch y los mandos superiores desglosaron cada fase del operativo. El análisis fue claro. Aunque el Mencho seguía prófugo, la red que lo protegía había recibido un golpe devastador. La logística criminal había sido severamente dañada, las rutas de abastecimiento cortadas y las comunicaciones estratégicas fracturadas. Era la primera vez en muchos años que la estructura del CGNG mostraba grietas tan profundas. Los documentos, los mapas, los dispositivos USB y los hallazgos materiales reforzaban la idea de que el cártel, aunque poderoso, no era invulnerable. El rastreo de cuentas bancarias vinculadas, el acceso a rutas de tráfico internacional y la captura de operadores clave ofrecían una visión inédita sobre el funcionamiento interno de la organización. Todo ello permitía diseñar nuevas tácticas y preparar futuras ofensivas con una base sólida y detallada. En términos operativos, se habló de un éxito táctico rotundo. Se habían cumplido objetivos críticos: desarticulación logística, captura de material estratégico y debilitamiento de las células de combate. Aunque la ausencia del capo principal era una espina clavada, la convicción era unánime. Esta operación marcaba un antes y un después. Había quedado demostrado que, con inteligencia y perseverancia, era posible golpear al corazón del crimen organizado y hacerlo tambalear. El cierre temporal de la operación no era más que un respiro estratégico. Los mandos lo sabían y los equipos también. La cacería no había terminado,
solo entraba en una nueva fase, más calculada y quizás más intensa. Mientras la noticia se expandía en medios nacionales e internacionales, dejando al descubierto la capacidad táctica del Estado, las tropas regresaban a sus bases, conscientes de que la historia que habían escrito era apenas el primer capítulo de una saga que continuaría hasta lograr la captura definitiva. La promesa estaba hecha y el compromiso más fuerte que nunca. Epílogo. El inicio de la cacería prolongada. La operación había concluido, pero lejos de un final, se percibía claramente como el principio de una nueva era. El Mencho, aunque todavía libre, ya no era esa sombra inalcanzable que había sido durante tantos años. Su imagen, otrora intocable y rodeada de un halo de invulnerabilidad, se veía ahora erosionada por el peso de los golpes estratégicos recibidos. Los informes internos y las declaraciones públicas coincidían en un punto clave. El capo más buscado de México estaba más vulnerable que nunca, y su red, aunque aún operativa, mostraba fisuras profundas difíciles de reparar a corto plazo. La noticia corrió como pólvora por todo el país y más allá de sus fronteras. Expertos en seguridad y analistas internacionales reconocieron el valor y la efectividad de la ofensiva liderada por Harfuch y la Sedena, resaltando cómo había cambiado la dinámica del enfrentamiento con el crimen organizado. Por primera vez en mucho tiempo, la percepción pública parecía inclinarse hacia la esperanza de que, aunque la lucha fuera larga, los resultados eran palpables y contundentes. En los círculos más reservados del gobierno y las agencias de inteligencia, ya se trabajaba en la siguiente fase. La cacería prolongada se había activado formalmente, esta vez con un enfoque más agresivo y respaldada por toda la información recabada durante la operación. Nuevas misiones se delineaban, nuevas rutas de seguimiento se trazaban y cada pequeño indicio sería aprovechado al máximo. La presión era tan constante que incluso algunos operadores del cártel comenzaron a desertar o a ser capturados en redadas menores, debilitando aún más la estructura de protección del capo. Este epílogo no era una conclusión, sino una declaración de intenciones. La lucha continuaría sin tregua, sin concesiones y con la convicción renovada de que el día de la caída definitiva estaba cada vez más cerca. Porque si algo había quedado demostrado durante aquellas jornadas intensas, era que ningún imperio criminal es eterno cuando la voluntad de combatirlo se convierte en una prioridad nacional. La cacería había comenzado, y esta vez no habría marcha atrás.